Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Juan David Ramírez y por acá venimos pues a presentar la teoría del gran hombre, el cual fue elegida por el grupo de trabajo conformado por Melissa Castro, Lucía Echeverry y Juan David Ramírez. Bueno, la teoría del gran hombre fue creada por el señor Thomas Carlyle, quien en su enfoque principal manifestó que los hombres nacen y no se hacen, pues desde la base de su nacimiento tienen cualidades diferentes y rasgos a los demás, el cual este viene compuesto de sabiduría, inteligencia, conocimiento, carisma, etc. Bueno, dice que la base inicial de todas estas cualidades fue el que formó los líderes y que ya hay una serie de acontecimientos de historiadores anteriores, donde manifiesta pues que estos líderes tenían gran posibilidad o grandes potencias de poder liderar grandes poblaciones y que a través de este liderazgo habían resultados positivos y que hubo un cambio histórico, digamos, en mucha parte. También el señor Carly decía que no tenía en cuenta en sus evaluaciones el género femenino como líderes, pues no los veía ahí y que los grandes líderes ya estaban plasmados en libros que los hacían diferentes a los demás y que eso nunca iba a cambiar. Como ejemplo podemos dar la historia o lo que pasó con Cristóbal Colón, que lo veo como uno de esos líderes, donde digamos a través de sus astucias, sus inteligencias y sus estrategias, pues hizo que cambiara el mundo, porque esto fue un cambio a nivel del mundo. Entonces eso se puede llamar uno de los líderes. Por ahí también veía uno de los ejemplos que el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Nacimiento de Jesús donde nació hombre, ¿cierto? Género masculino y que tendría grandes seguidores. Pues así se categorizan los líderes que por sus atribuciones, sus compromisos y cualidades hacen que mucho público lo sigan y sigan sus costumbres, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace el liderazgo y la teoría por el cual se basa Thomas Carlyle del gran hombre. A continuación, la compañera Melissa les va a leer o les va a explicar otros ítems. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa Castro, como decía mi compañero Juan David. Yo voy a continuar entonces con los elementos esenciales de la teoría del gran hombre, que fue el tema que nosotros escogimos, y cuál es el concepto de líder según la teoría del gran hombre. Entonces, iniciemos con los elementos esenciales. Nosotros escogimos unos pocos como los que nos parecen más importantes, entonces empecemos. El primero que escogimos fue el individuo como agente del cambio. ¿Qué quiere decir según la teoría? Que se enfatiza en ciertos individuos excepcionales a través de sus acciones y sus decisiones y tienen un impacto significativo en la historia y en el curso de los eventos. Otro elemento esencial son las características excepcionales. En este considera que los grandes hombres poseen cualidades únicas como por ejemplo el carisma, la inteligencia, el liderazgo, la determinación, que los distinguen de los demás y los hacen ver diferentes a los demás y permiten ejercer, obvio, como una influencia desproporcionada hacia los demás. Otro elemento esencial es el impacto duradero. ¿Qué quiere decir? Que los grandes hombres se destacan por dejar un legado perdurable que trasciende su propia vida, influyendo en el curso de la historia y el desarrollo de la sociedad. Esto se da a largo plazo. Otro elemento esencial también escogimos como las críticas que sufrió la teoría del gran hombre, porque aunque la teoría del gran hombre ha sido un tema influyente, también ha sido objeto de críticas por su simplificación de los procesos históricos, su falta de consideración hacia otros factores contextuales y la tendencia a idealizar a ciertos líderes. En general, la teoría del gran hombre destaca la importancia de los individuos excepcionales en la historia, ¿cierto? Y en la conformación de la sociedad. Pero esta también ha generado muchos debates sobre la complejidad de los procesos históricos y la influencia de otros factores. Como segundo tema, les voy a hablar sobre el concepto del líder según la teoría del hombre. Bueno, la teoría del hombre enfoca al líder como un individuo excepcional, ¿cierto? Cuyas acciones y decisiones tienen un impacto desproporcionado en la historia y en el curso de los eventos. Según la teoría del gran hombre, el líder posee ciertas características distintivas que lo destacan del resto de las personas.
nosotros hicimos unas características que son, como lo mencionaba anteriormente, el carisma. ¿Por qué? Se considera que los líderes destacados como carismáticos tienen una presencia magnética y son capaces de inspirar y movilizar a los otros a través de su personalidad. Muy importante, la visión. Los líderes, según esta teoría, tienen una visión clara del futuro y un sentido de propósito que les permite trazar metas ambiciosas y conducir a otros hacia ellas, ¿cierto? Como a lograr el mismo objetivo. Una determinación y perseverancia, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque se espera que los grandes líderes sean determinados y perseverantes, o sea, capaces de enfrentar obstáculos y desafíos con resolución y perseverancia. Y súper importante, que este sí no debe faltar, las habilidades de liderazgo. Los líderes excepcionales, según esta teoría, poseen habilidades de liderazgo superiores, incluyendo la capacidad para tomar decisiones difíciles, comunicarse efectivamente, motivar a los otros y sobre todo trabajo en equipo. Y también una característica súper importante es la innovación y la creatividad, ¿cierto? Porque de acá surgen muchas ideas, surgen cambios positivos a mejorar un equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces en esta se considera que los grandes líderes son innovadores y creativos y capaces de pensar de manera original y encontrar soluciones nuevas y efectivas a problemas complejos. Bueno, entonces el concepto de líder, según la teoría del hombre, como un resumen general, enfatiza la importancia de características como el carisma, la visión, la determinación, las habilidades de liderazgo, la innovación, el éxito y el éxito de los líderes excepcionales influyen en la historia y en la sociedad. Bueno, a continuación entonces continuamos con mi compañera Lucía, que ya les va a hablar como de algunos temas también relevantes sobre la teoría del gran hombre. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Lucía Echeverri. Dando continuidad al tema expuesto por mis compañeros, realizo los aportes generales a la teoría del gran hombre. Si bien las teorías de liderazgo buscan explicar el cómo y por qué ciertas personas se convierten en grandes líderes, aplicado a las empresas, algunas teorías del liderazgo proponen que poseer ciertos rasgos en el carácter y la personalidad de los trabajadores ayuden a que estos se conviertan en líderes por naturaleza. La teoría del gran hombre se enfocaba en decir que algunas personas nacen para ser líderes y otras no, y que como tal se consideraba como una cualidad masculina. Su premisa principal, los líderes nacen, no se hacen. Esta idea tiene un profundo componente oligárquico, ya que está muy asociada al lugar en la sociedad en que estos hombres nacieron o que ocuparon en su momento. ¿Qué pasa? Digamos que esta premisa va ligada a que la mayoría de estos líderes efectivamente ya nacían en cunas de otros líderes, o sea, ya tenían un reconocimiento o tenían cierto mando, cierto dominio en su época y como tal las mujeres no eran vistas con esas cualidades, era netamente para los hombres. Encontramos entonces argumentos en contra donde dicen que los grandes hombres son producto de su época. Los líderes no nacen, sino que son formados por su específico contexto histórico. Los críticos también argumentan que la teoría ha mostrado exclusión de género, ya que muchos ejemplos históricos de grandes hombres, sin tener en cuenta que las mujeres también pueden ser líderes. Este sesgo ha llevado a una reevaluación de la teoría del liderazgo para que sean más inclusivas. Con el tiempo, las teorías del liderazgo han evolucionado y han cambiado su enfoque. La teoría del gran hombre ha sido reemplazada en gran medida por modelos de liderazgo más complejos y contextuales. Si bien la teoría del gran hombre jugó un papel importante en la configuración de las primeras discusiones sobre el liderazgo, ahora se considera algo anticuado y obsoleto. Muchas gracias.